hablar del tema del párrafo de Yasmín Esquivel. Sí, la plagiadora que acusa de plagio de su plagio. Ya hemos hablado de ese tema. El párrafo que delataría el año en que Yasmín Esquivel escribió su tesis. Usuarios en redes sociales se han dedicado a encontrar la coincidencia entre la tesis de la ministra y de las personas que presentó la suya, similar en muchos aspectos, un año antes. Se refieren a la tesis de Edgar, que por cierto, en TikTok tengo la comparativa, la tesis de Yasmín y la de Edgar abajo. Y ahí se ve la similitud, copiado todo el párrafo sin cambiar comas ni puntos y hasta las mismas faltas de ortografía si le falta algún acento. Cambian algunos aspectos en años. Incluso la de Edgar es más amplia. Tuvo investigación, entrevistas y las agregó a su tesis, cosa que Yasmín no hizo, porque no hizo las entrevistas. Una cosa es hacer un plagio y otra copiar hasta el nombre de quien le estás copiando. Encontraron el año en la tesis de Yasmín, que delata de qué año fue, porque ella dice que le plagiaron su plagio, porque ella lo empezó en el 85. Edgar lo presentó, se tituló y todo en el 86. Y ella en el 87. Ahí no concuerdan los años. Ante las acusaciones de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Moza ha dado varias responsivas en las que se niega de forma rotunda haber cometido plagio en su tesis para conseguir su título de derecho. Se trata del trabajo inoperancia de los sindicatos en los trabajadores de la confianza del artículo 123, apartado A de 1987. Antes de continuar, lo más actual es de que llamó a la UNAM, sobre todo a la ENEP Aragón, a que los involucrados se presenten tanto Edgar Ulises Báez Gutiérrez como Yasmín para que ellos digan qué sucedió, qué pasó, para determinar quién plagió a quién, aunque los años no concuerden. Se cree que Yasmín, por el poder que tiene y el título, pueda hacer que le pasen el plagio. Pero si sucede eso, la UNAM, que no hay antecedentes anteriores en la cual se haya organizado un comité para ver si fue un plagio o no, algo que fue hace más de 35 años de una tesis, perderá credibilidad, ya que nosotros podemos ver a través de los archivos digitales que escanearon las tesis del 86, incluso más atrás y más adelante, y 87 que fue de Yasmín, y vemos que efectivamente es un porcentaje muy alto de plagio. No sabemos cuál será el veredicto. Seguramente ya a partir del siguiente año, que es mañana, lo sabremos. Ojalá no le lleguen al precio ni a la UNAM, ni a abogados, ni más, para tratar Yasmín de limpiar su imagen cuando no puede estar más manchada de mentiras. En el 87. Un año antes se había publicado la de Edgar Ulises Báez, 86, los cuales, de acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México, contienen alto nivel de coincidencia. En primera instancia, desacredito la afirmación de Guillermo Ceridán, lo que dijo Yasmín, y compartió las cartas de su asesora Marta Rodríguez, quien aseguró que se trataba de un trabajo sobresaliente por parte de Esquivel Moza. Asesora, que es Marta Rodríguez, ya le encontraron, ojo, 8 plagios, que aprobó 8 plagios, siendo ella asesora. No de este tema 3. Mismo tema de tesis 3. Otros temas, otros 5 plagios de otros temas en la ENEP Aragón, donde ella fue asesora. Entonces, ahí hay algo que tiene que ver con la asesora y que los alumnos por debajo del agua, no sé si le paguen o qué le harán, para que las pase para tesis plagiando otras que ya existen, porque no es la primera vez. Esta persona tiene mínimo 8 de lo que el periódico El País ha detectado, de 499 tesis que ha revisado Marta Rodríguez. Entonces, digamos que no es de que, hubo una equivocación y no fue plagio de una. Y las otras 7,
hasta el momento que se saben que son 8 en total. Aquí ya no estamos hablando de Yasmín, de una alumna, una exalumna, sino de la asesora de tesis, Marta Rodríguez, que ahí es un delito mucho más grave porque lo hizo constantemente. No solo fue una vez y ya. A pesar de que presentó la carta de la asesora, esto no pudo detener la oleada de críticas y desdén que generó, por lo que en días pasados aseguró que a través de una misiva que cambió, su tesis había sido hecha no en 1987, sino en el 85. Otra nota que hablamos. Ahora dice que lo hizo antes que Edgar en el 86. Y anunció que estaba a favor de que las autoridades investigaran, ya que estaba acusando plagio de su plagio. Sin embargo, usuarios de redes sociales, periodistas y políticos han desestimado esta versión debido a que el año viene indicado dentro de su texto en la tesis. Y en la página de TesiUNAM también está registrada ese año. No pudo haberlo empezado el 85 cuando apenas estaba en la carrera y todavía no tenía claro qué tema de tesis iba a realizar. Puede haber gente que sí desde el principio tenga un tema de tesis y lo quiera realizar con tiempo para acabarlo rápido. Pero con temas específicos como los que voy a mencionar, no se pudieron haber tenido años antes para después haberte titulado en el 87. Por si fuera poco, dentro del texto también se encuentran unas líneas en las que se indica el año en que fue escrita, contradiciendo lo que dijo Yasmín, que fue en el 85 según ella. Dice lo siguiente: esto es en el tercer capítulo titulado Los sindicatos del Estado y los sindicatos nacionales. En el apartado 3.2, requisitos jurídicos para la integración de los sindicatos nacionales y su funcionamiento en la página 85, tercer párrafo, y si quieren verlo, está en TikTok, ahí la comparación de las dos tesis. Le ponen pausa porque está en cámara rápida para ver las similitudes. Ya les dije en qué apartado está. Hace mención el año 1987 dentro de su tesis, con fecha en la que era redactada esa parte. Dice lo siguiente, lo voy a leer, dentro de la tesis de Yasmín. De lo expuesto, es lógico advertir que en un futuro próximo será posible que en la República Mexicana se integren, registren y funcionen sindicatos de trabajadores de confianza, porque la crisis económica actual, año de 1987, ha ahondado la crisis política que el macrosismo del 19 de septiembre de 1985 puso al descubierto cuando derrumbó grandes edificios del gobierno, edificios nuevos, propiedad de la nación, en los cuales funcionarios, oficinas del gobierno federal y sobre todo tiró muchas fábricas de ropa. Eso es lo que dice su tesis. Mientras que en 1985 es mencionado en el cuerpo del texto, una en el párrafo mencionado y otra en la página 107 para referirse a un artículo del diario Excelsior. Los que están en TikTok lo pueden ver en YouTube, YouNow, Twitch. Estamos en vivo y ahí estuvimos poniendo las imágenes. Dice lo siguiente: desde lo expuesto, es lógico advertir que en un futuro próximo será posible que en la República Mexicana, lo que acabamos de decir, se integren. Y esto es una copia de la máquina de escribir que ella realizó de su tesis, para que vean que es el original. Menciona el año 1987, aunado a la crisis política en el macrosismo del 19 de septiembre de 1985, que puso al descubierto cuántos derrumbó los edificios nuevos, propiedad de la nación, en los cuales funcionarios oficiales del gobierno federal, y sobre todo tiró muchas fábricas de ropa que exhibieron la situación de explotación y desamparo sindical en que vivían miles de costureras y la intervención de líderes corruptos al servicio de las clases patronal. Párrafo en la tesis de Yasmín Esquivel, que de acuerdo con ellas habría iniciado y redactado en el 85. Cuando su misma tesis menciona lo del terremoto, los edificios y que eso evidenció
y que actual, 1987, estamos viviendo. Descarta lo que mencioné en un tweet, diciendo que ella en el 85 lo hizo un año antes de que Edgar se titulara en el 86. Cabe señalar que en la tesis presentada por Ulises está el mismo párrafo de Edgar. Lo único que cambia son las fechas. En lugar de 1987 es 1986 y aquí está el texto. Y dice lo siguiente: de lo expuesto, es lógico advertir que en un futuro próximo será posible que en la República Mexicana se integren y registren y funcionen sindicatos de trabajadores de confianza, porque la crisis económica actual, año 1986, ha abondado la crisis política que en el microcismo del 19 de septiembre de 1900, dice macrocismo de 1985, del 19 de septiembre de 1985, puso al descubierto cuando derrumbó grandes edificios nuevos, propiedad de la facción, en los cuales funcionarios, oficinas del gobierno federal y sobre todo tiró muchas fábricas de ropa que exhibieron la situación de explotación y desarrollo sindical en que vivían miles de costureras y la intervención de líderes corruptos al servicio de la clase patronal. Completamente, solamente le cambió el año. Este texto que vemos es de Ulises. Se ve que hasta la máquina es un poco el estilo de letra distinto. Lo hizo a máquina. Está diferente, incluso acomodado a la tesis de Yasmín. Tesis de Yasmín, tesis de Edgar. Las cuestiones de la ministra plagió su tesis ha causado especial revuelo debido a que es una de las aspirantes a presidir el máximo tribunal para el nuevo periodo con la salida de Arturo Saldívar y las votaciones que se llevarán a cabo el próximo 2 de enero, que de hecho son 5 candidatos. Si ella queda descartada por este escándalo, quedará en 4. Quiere decir que no es la única que podría llegar a ser presidente de la Suprema Corte de Justicia, a menos que limpie de la nada todas sus incongruencias que ha dicho en Twitter y compruebe que ella no plagió. Repito de nuevo, ojalá no le llegue el precio ni a la UNAM, y si todavía vive, porque no sabemos nada de Edgar, si también se presenta, lo digo porque si no tiene una función reconocida o dentro del gobierno, no es tan famoso en ese sentido dentro de su ramo, ojalá no le lleguen el precio a Edgar, entonces, para decir, te pago y di que yo le hice primero. No sabemos en qué se van a meter esta Yasmín con tantos argumentos que no corresponden a la realidad, que la única forma es sobornar. Ojalá no lleguen al precio para el soborno y la institución no se vea manchada al admitir un plagio, porque eso va a tener un antecedente. Si la UNAM permite diciendo que no fue plagio, las personas van a plagiar y siempre la van a poner a ella como ejemplo de que es válido. Entonces pásame mi tesis, no importa que fue un plagio. Más, copié el 60, 80 o el 90% de una tesis, no es el 100%, no es un plagio, ¿no? Van a empezar a decir porque va a haber un antecedente. La UNAM, su reputación internacional está en juego en caso de que se le ocurra decir que no hubo plagio. Tendrá que decir lo evidente para que sea y siga siendo una universidad respetable, no solo en México, sino en todo el mundo. Pero ya veremos qué dirá oficialmente la UNAM sobre este caso. La defensa de Yasmín Esquivel, niego terminante y categóricamente, es lo que ella mencionó, los señalamientos hechos con respecto a un supuesto plagio de mi tesis de licenciatura. Es lo que aseveró la ministra en un inicio a la carta donde aseguró que había empezado a redactar en 1985 su proyecto. Mi tesis original, como lo han calificado y dado aquí dice testionio, no sé si se equivocaron en la información donde está en Infobae, dice y dado testionio,
en diversas intervenciones y declaraciones recientes. Tato dice, la maestra Marta, creo que aquí está mal redactado, ha de decir testimonio en diversas intervenciones y declaraciones recientes, tanto la maestra Marta Rodríguez Ortiz, quien fue la directora de mi tesis. Creo que eso fue, no lo escribieron bien aquí en Infobae. No es la primera vez que se comen letras. Posterior a esto aseguró que se trata de una campaña de difamación en su contra por intervenir e incidir en la opinión pública en el proceso de selección de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que las acusaciones se inician en vísperas del proceso. Cuando todas las evidencias de lo que ha dicho, que en este caso no hubiera dicho nada y lo tuvo que haber resuelto para que no tuviéramos que hablar del tema, de que no corresponde el año, que dice que plagió lo que ella plagió. Al final vamos a ver qué dice la UNAM. Aunque la UNAM le quitara el título, todavía quedaría si la Suprema Corte de Justicia la sigue respetando por su trabajo y continuando. Que nada más es, bueno, termina ahora si bien tu tesis y hazlas tú, pero sigue trabajando, o de plano es, ya no puedes trabajar aquí. Pero todo depende primero de la decisión de la UNAM.